amigos, yo soy Romy, bienvenido a mi canal y hoy les traigo una receta súper rica. Son unos panes de espinaca. Yo le puse ese nombre porque no sé qué nombre tendrá, pero son como pancitos de espinaca. Los podés hacer en el sartén con aceite o en el sartén sin aceite, vuelta y vuelta, que se doren y listo, quedan geniales. Lleva un poco de tiempo la preparación de la masa, pero vale la pena intentarlo y vale la pena hacerlo porque salen muy ricas. Empecemos con la receta. Vamos a necesitar 3 atados de espinaca, un huevo, una cucharada de sal, cebollita de verdeo, yo le voy a echar esa, 300 mililitros de agua, una cucharadita de pimienta, 30 gramos de manteca, un puñadito de perejil y una latita de picadillo, que me olvidé de ponerlo al principio, y 550 gramos de harina común, todo uso. Lo primero que vamos a hacer para ahorrar tiempo va a ser lavar la espinaca y ponerla a hervir. Yo le saco el tallo, no sé si hay gente que se la deja, se la pueden dejar si quieren. Esto va a ser para el relleno, así que bueno, lo lavamos y lo ponemos a hervir. Mientras que dejamos que la espinaca se cocine, vamos a agregar los 300 mililitros de agua, y vamos a agregar la sal. Y vamos a disolver. Revolver bien todo hasta que se disuelva bien la sal. Cuando ya se disolvió la sal, le vamos a agregar el huevo. Y nuevamente lo vamos a mezclar todo. Cuando ya disolvimos todo muy bien, lo vamos a agregar a la harina. Todo junto. Y lo vamos a mezclar con la cuchara primero y después vamos a unir todo con la mano. Vamos uniendo todo muy bien con la mano. No hace falta bajarlo a la mesada. Cuando ya la tenemos lista, yo le puse un poquito de harina arriba. Vamos a ponerle un repasador y la dejamos descansar unos 15 minutos. Mientras que descansa la masa, vamos a cortar la cebollita de verdeo, bien chiquitita. Yo lo voy a hacer con un cuchillo, ustedes lo pueden hacer con una tijera de cocina. Yo la tengo, pero lo voy a hacer con cuchillo. Bien chiquitito. La espinaca ya está, ya la puse en el colador. Si ustedes tienen la maquinita esa que le das vuelta y le saca todo el agua, usen esa, bien por ustedes, yo no la tengo. Así que lo dejé en el colador. Y ahora que ya tengo toda la cebollita picada, la voy a sofreír. Vamos a sofreír apenas la cebollita y cuando ya esté lista la vamos a reservar para todo el relleno. Ya lavé mi perejil, ahora lo voy a cortar bien chiquitito y lo voy a dejar junto con la cebollita de verdeo. Acá ya tenemos la cebollita de verdeo y el perejil picado y ahora vamos a agregarle el picadillo. Y vamos a mezclar todo muy bien. Cuando ya mezclamos todo muy bien, le agregamos la cucharadita de pimienta y la cucharadita de sal.
Ya estrujé la espinaca, lo voy cortando con la misma cuchara y todo esto lo mezclo bien y lo vamos a reservar. Y así les tiene que quedar, como una pasta. Esto lo vamos a reservar, ya tenemos el relleno listo y ahora vamos a pasar con la masa. Vamos a espolvorear un poco de harina en la mesada y vamos a colocar la masa. Acá está mi masa, le vamos a dar una forma larguita y con las dos manos vamos a hacer así, la vamos a amasar para que quede largo, una masa larga. Cuando ya tenemos la masa así, la vamos a cortar en 8 partes iguales. Cuando ya tenemos las 8 partes iguales, los vamos a hacer un bollito. Cuando ya hicimos los bollitos, los tapamos y los dejamos descansar 15 minutos más. Cuando ya pasaron los 15 minutos, vamos a agarrar un bollito, lo vamos a aplastar bien, le ponemos harina a la mesada para que no se pegue. Vamos a amasar esto muy bien y muy finito, que quede transparente y se vea los dedos casi. Cuando ya lo tenemos así bien finito, se ven mis dedos. Ustedes denle una forma redondita, linda, no como la mía. Lo vamos a doblar así. Vieron que parece una tela finita. Vamos a doblar este para este lado. Tratemos de que no se rompa. Después para acá. Bueno, yo ahora lo voy a arreglar bien. Para acá, y eso lo reservamos a un costado. Vamos a hacer exactamente lo mismo con otro, aunque no tengan la misma forma, no importa. Y vamos a agregarle la manteca. Yo la dejé en pomada, pero si quieren derretirla ustedes está bien. Y le agregué un chorrito de aceite. Todo esto lo van a pincelear, toda la masa, muy bien. Cuando ya quedó así, le agregamos el relleno. Lo agregamos así, un poquito en cada lado, no tiene que quedar todo liso. Y ahora la masa que habíamos reservado la vamos a colocar encima. Lo que vamos a hacer es cortarla en 4 partes. Le pasamos con esto o con un cuchillo. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar la masa. Bueno, y no se cortó muy bien. E ir enrollando. Así. Una vez que terminamos esa, lo ponemos arriba y volvemos a enrollar. Y así con todas. Y así les va a quedar. Así van a hacer con todas y la dejan descansar 15 minutos. Ya tengo todas listas, ya descansaron lo que tenían que descansar. Son esas. Ahora vamos a agarrar una y lo que vamos a hacer, siempre con harina en la mesada, la vamos a aplastar con cuidado. Le vamos a agregar un poco de harina a la masita y la vamos a amasar que no quede tan finita. Con este grosor tiene que quedar. Así vamos a hacer con todas. Después en un sartén con apenas un chorrito de aceite o manteca, vuelta y vuelta que quede doradita y ya están. Así quedaron amasadas y ahora van para el sartén. Cuando ya esté lista, le damos la vuelta. Salsa arriba y queso mantecoso. Tipo pisette. Oh,
Qué rico. Una bomba. Riquísimo. Y aparte es todo verdura. Sí. Y obviamente le hice caso y las hice como prepizza y quedaron deliciosas. Estas son las que quedaron, las que no las hice pizza. Les voy a mostrar cómo quedan por dentro, bien cocinadas. Tienen todas las líneas que hicimos por hacer las espirales. Si ustedes hacen más corte, yo hice 4, pero si ustedes hacen 8, se les va a notar más el espiral en toda la masa. Ahí ven que está bien cocinada, solamente un ratito en el sartén. Ya pasó un buen rato desde que las hice y siguen blanditas. Y están deliciosas.